Acaba de conocerse un informe de Poliarquía, de la encuestadora, que da en el corazón de otro de los grandes temas de la campaña. Y lo voy a mostrar en la pantalla. Acaba de sacar un nuevo índice la prestigiosa consultora y miren lo que está informando. Fuerte crecimiento del consumo de los hogares alcanzando el tercer mejor semestre desde 2008. Es impactante este dato. El indicador de consumo familiar ICF es un nuevo indicador desarrollado por Poliarquía con el objetivo de monitorear la evolución de una de las variables más influyentes sobre el humor social y, por lo tanto, sobre los niveles de apoyo político y electoral a los gobiernos. Si bajás un poquito, dice que se construye a partir de la encuesta nacional mensual de Poliarquía en base a preguntas sobre compra de electrodomésticos e indumentaria. Y acá viene, según los datos del primer semestre de 2025, el consumo familiar registró un crecimiento del 45% respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado ubica el semestre como el tercero más alto desde 2008, solo por detrás de los segundos semestres de 2011 y 2015. Miren lo que les voy a decir. Me lo mandó justo Alejandro Katterberg. Les voy a decir algo que me parece que va a terminar cayendo tal vez al fondo, al núcleo de mi comentario de hoy. Si esto es así, se va a comprobar en las elecciones. Vamos a poner en esos términos. No sé si voy a dar una información que no se conoce. Por ahí la conocen pocos, por ahí no. El presidente seguro la conoce. Va a venir a entrevistar al presidente el prestigioso historiador inglés Niall Ferguson. Lo va a venir a entrevistar a Javier Milei. Pero yo usé como disparador para el comentario de hoy la última línea de una nota que publicó en su columna The Time Machine, la máquina del tiempo, este historiador, en la que se dedicó a analizar lo que va del gobierno de Milei. Pero esta frase la voy a usar como una fórmula, como una ecuación que se va a volver a poner a prueba. Yo primero se las voy a compartir. La frase de Niall Ferguson, del historiador británico, es: el verdadero milagro es que la terapia de shock de Milei está funcionando políticamente. Vamos a convertirla en una pregunta. En una pregunta, a ver, vamos a decir que esto se cumplió hasta ahora, pero ahora se convierte en una pregunta que se va a responder en las elecciones. ¿La terapia de shock de Milei funcionará políticamente? Eso es lo que van a responder las elecciones. Pero vamos a desmenuzar por qué esto fue una afirmación hasta ahora. Bien, perfecto. Baja de la inflación, ustedes ya lo saben. Estabilidad, o por lo menos una emergente estabilidad, ustedes ya lo saben. Y por consiguiente, lo que sostuvo la popularidad del presidente en medio de una frágil gobernabilidad. También ustedes lo saben. Pero comenzó a ponerse a prueba esta afirmación. ¿Dónde vimos que se ponía a prueba? Bueno, hasta ahora la política, a pesar de la frágil gobernabilidad, se inhibía de bloquear al presidente Milei en su convicción de llevar adelante su plan de gobierno. Pero vimos ese jueves negro para el gobierno en el Senado, donde se aprobaron 5, por lo menos 3 leyes y media sanción de 2 leyes que aumentaban el gasto, por lo tanto iban contra el equilibrio fiscal. Allí comenzó a ponerse a prueba la terapia de shock y esto que era por lo menos un camino abierto en el que la política no bloqueaba. Entró un bloqueo. Pero la otra prueba, ¿cuándo va a ser? Y sí, va a ser en las elecciones. En las elecciones se va a volver a poner a prueba si la terapia del shock tiene la validación de los votos para que el presidente continúe a la segunda fase de su gobierno con el plan que tiene dispuesto llevar adelante. Bueno, por lo pronto tiene que atravesar una selva. Welcome to the jungle. Acá está. Acá está la selva.
Bueno, la selva es la provincia de Buenos Aires. Ya sabemos que es parte de la pampa húmeda, no hay ninguna selva, pero diríamos que las elecciones bonaerenses están sujetas a la ley de la selva. ¿Y saben cuál es la ley de la selva? La ley de la supervivencia. Ahí está. En la ley de la supervivencia, el peronismo no solo es dueño del territorio y está arraigado fuertemente y tiene los aparatos que movilizan esta populosa provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito electoral, sino que además el peronismo, como nunca, está realmente desafiado a la supervivencia, porque acaba de pasar algo que no había pasado antes. Se unió la oposición no peronista. Entonces saben que cuando la oposición no peronista se une, puede ocurrir lo que pasó en 2015. Perdieron la provincia. Entonces, ¿se pueden permitir perder la provincia? El espanto los está uniendo, porque estaban muy peleados, pero ahora la posibilidad de perder está generando que empiecen a mover los aparatos como nunca. Fíjense, bajaron 23 intendentes a la elección, van a cuidar y defender el territorio, se viene una pelea cuerpo a cuerpo. Y claro, por supuesto, ¿dónde quieren concentrar todo su ataque? En las carencias económicas, en lo que falta del modelo. Y es lo que se nota perfectamente en este llamadito telefónico de la señora presa por corrupción. Móstralo, dale. Compañeros, acá me dijo Mayra recién que están en un plenario como corresponde a los militantes, ¿no? Claro, organizándose para salir a militar las calles por el peronismo, así que nada, mucha fuerza, mucha potencia, porque se necesita para que estos tipos que están hambriando a la gente tengan su merecido en las urnas. Así que un abrazo grande y a militar como siempre lo hacemos. Que estos tipos que están hambreando tengan su merecido. A ver, en un ratito te voy a pedir de nuevo la imagen de la selva, donde, mejor dicho, de la provincia donde va a funcionar la ley de la selva, que es la ley de la supervivencia. A Cristina Kirchner, después de las elecciones, la espera un frente judicial complejo, porque se inicia otro juicio, probablemente el más difícil, el más... el más monumental en términos de corrupción política, que es el de los cuadernos de las coimas. Entonces, la expresidente, además de mantener el poder en la provincia, sabe que si tienen buenos resultados en las urnas, tal vez las causas se anestesian un poquito. Pero no solamente eso, sino que puede dar una señal contundente de que, cuidado, señores jueces, que podemos volver, ¿no? Entonces se juega también un poco la plataforma hacia 2027 y un mensaje al peronismo. Porque imagínense lo que sería perder para el kirchnerismo. Sería realmente el pasaje a la decadencia, Pero ahora volvamos a la superficie de la provincia de Buenos Aires, la selva de Buenos Aires. Acá está. De alguna manera, el armado de la provincia de Buenos Aires, tan criticado por muchos, reconoce como hipótesis que no se puede ir solo con el antiperonismo, que hay que construir también impregnando con algunos matices el armado. Esto que el otro día Florencia Arieto decía, no ganás la tercera sección solo con voto gorila. Eso tiene de alguna manera el planteo territorial del gobierno, de La Libertad Avanza, donde hay elementos también, elementos peronistas en lo que son listas que integran mayormente libertarios o dirigentes del PRO, ¿no? Y estos elementos peronistas han generado bastantes enojos en algunos sectores, o por lo menos el señalamiento de los jóvenes de las llamadas Fuerzas del Cielo. Y los armadores dicen, pará,
Acá con influencers no se gana con aparato territorial y tenemos que tener aparato de todos los colores. Esas son las justificaciones de un lado, las quejas del otro. Lo que pasa es que el presidente ya dijo, estoy de acuerdo, con influencers no se gana, con territorio se gana. Y ahí van, ¿no? Buscando un armado que les permita romper la muralla peronista que hasta ahora se mantiene incólume en la provincia de Buenos Aires. El episodio de los policías bonaerenses puede ser leído en muchas claves, pero también fíjense, habían pasado 48 horas, no había dado ni la primera nota Bondarenko, el flamante candidato a la tercera sección, el excomisario, y ya estaba orquestándose una movida que iba a condicionar la campaña. Enseguida vamos a analizar más con Facundo Chávez de qué mensaje se esconde detrás de una movida que acaba de tener contragolpe. Eso también es importante, porque esto marca una campaña que va a estar marcada por la táctica. La táctica son las reacciones inmediatas, acción y reacción en el terreno. Esto también tiene que ver con una campaña netamente territorial. La supervivencia también gana el territorio amarillo de la ciudad de Buenos Aires. A ver dónde está la ciudad por acá. Bueno, mira, eran otras épocas. Ustedes saben que hace unas 24 horas, un poquito más, una fuente del gobierno me decía que tenía esperanzas en cerrar un acuerdo con respecto a las listas de octubre con la ciudad. Incluso me contaban que el presidente no esperaba un saludo muy cálido para mañana cuando se encuentre con Jorge Macri, pero que habían tendido algunos puentes. Bueno, hoy, del lado amarillo, parece que los puentes están rotos. Y esto tiene que ver con que temen que ir juntos termine generando que el violeta se adueñe de la ciudad, que es el único territorio o el territorio más fuerte, el territorio de origen que gobierna el PRO. Una situación parecida a la de la provincia de Buenos Aires, es decir, la supervivencia, ¿no? Entonces nos encontramos con espejos que terminan uniendo a las urbes que integran el insondable territorio del AMBA. Perfecto. En este sentido, le voy a poner al título de lo que sigue, llegar al 26. Llegar al 26. No todo se trata de ganar la elección. Antes hay que llegar a las elecciones. El presidente de la Nación tiene dos cuestiones en la mira que lo ocupan en el trayecto, en el camino hacia las elecciones del 26 de octubre. Y fíjense que me acabo de saltear la de Buenos Aires porque ya les nombré que es una selva que tiene que cruzar, que va a cruzar toda la política esa selva, porque va a ser realmente una batalla cuerpo a cuerpo como estamos viendo, acción y reacción. Y empezó con el episodio de los policías bonaerenses a 48 horas de un convulsionado cierre de listas. Los dos temas que ocupan preocupan al presidente son la economía por un lado, la seguridad por otro. Camino al 26. Vamos a repasar en lo económico. Desarmó las LEFI. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, Milei veía venir que si dejaba bolsones de cash, podían redundar en algún movimiento especulativo que fuera hacia el dólar. La revisión del fondo calma el debate que viene dándose desde la salida del cepo sobre la acumulación de reservas y despeja incertidumbre. Eso se notó hoy en algunos indicadores. Deben defender los vetos en el Congreso. Esto es una ingeniería mucho más compleja que incluso puede estar atada al cierre de listas que viene ahora en agosto con respecto a las elecciones de octubre. Y de hecho, la negociación con los gobernadores también está atada al cierre de listas y todo tiene que ver con poder sostener esos vetos o con llegar a alguna especie de, ¿cómo podemos decirlo? Tregua no, creo que es más que una tregua. Llegar a una fumata fiscal. ¿Les gusta fumata fiscal?
Digo fumata fiscal porque no es un pacto, pero sí es una fumata fiscal porque la discusión de fondo tiene que ver con presupuestos, con dinero. Y claro, me preguntaba, ¿presupuesto? Sí, los gobernadores van a pedir que se trate un presupuesto, pero todo está supeditado a la enmarañada negociación que une el gasto público con las elecciones, que tiene que ver con el cierre de las listas. Y ahora vamos a lo que tiene que ver con la seguridad, porque ustedes dirán que el tema de la inseguridad en la provincia, no. El gobierno está analizando que habrá más conflictividad, como ya se vio en las calles. Y además de las manifestaciones de protesta, que a veces son un escenario propicio para otro tipo de situación, ¿no? Choques premeditados o búsqueda del choque con las fuerzas de seguridad, o la aparición de, como vimos en varias manifestaciones ya, de personas vinculadas con distintos tipos de delitos, con antecedentes penales, que van a pudrirla, o intentos de desestabilización, que puedan venir de diversos sectores políticos, sectores más extremos o sectores que busquen en la conflictividad la oportunidad de generarle tensión al gobierno. Y claro, también sabe el gobierno que la conflictividad es amiga del Club del Helicóptero, ¿no? Que está con las... ahí está, el Club del Helicóptero siempre listo. En este punto me voy a detener en dos frases que le escucharon decir al presidente en las últimas 24 horas. Claro, le preguntan, presidente, ¿y usted qué piensa de las inversiones? ¿Pusieron digamos, apretaron el freno a las inversiones? Y el presidente contestó esta pregunta. El modo wait and see de las inversiones tiene sentido. El modo espero y miro qué pasa de las inversiones tiene sentido. Y agregó otra frase. Elegimos el camino correcto y está funcionando, pero tiene que ser ratificado por los argentinos. O sea, convalidado en las urnas. Yo sé que los inversores esperan eso, pero yo también lo espero. Eso contestó Milei. Yo se lo adelanté ayer a Juan Pablo Barsky, estas frases que le escucharon decir al presidente, porque esto es clave. ¿Saben por qué es clave? Porque de alguna manera esa convalidación es lo que le va a dar impulso. Ustedes vieron, Milei gana las elecciones en el balotaje con el 56%, el Congreso ya se había repartido en tercios, tenía muy pocas bancas, pero ese caudal de votos que tuvo en el balotaje fue su combustible hasta ahora. Pero nuestro sistema indica que vos tenés que volver a cargar nafta, combustible, votos, en el medio término. Ahí estamos, en la estación de servicio donde el presidente va a cargar combustible, es decir, va a buscar votos. ¿Los va a obtener? ¿En qué proporción? Ese es el mensaje que no solo están esperando los mercados, la política, sino el propio presidente para el diseño de la segunda parte de su mandato. Nosotros ayer adelantamos un poco el borrador de lo que el presidente está preparando para la segunda parte de su mandato, pero hoy tenemos más refinado el panorama de en qué consiste eso que sería una secuencia de reformas que puede explicarse como un loop. Miren, lo traje súper prolijito, porque ayer no se entendió del todo, entonces trabajé en la manera de contarlo. Lo que planea Milei para la segunda parte de su mandato es un cambio de dinámica, pero que se puede explicar con un loop que se reinicia. Y ahora voy a explicarlo. Obviamente consulté esto para que fuera realmente claro. El presidente planea de entrada una mini reforma impositiva que permita bajar costos, bajar impuestos y que esté acompañada por una mini reforma laboral. Estas dos mini reformas redundan en crecimiento. Ese crecimiento acompañado de un gasto que no crece es el combustible para que esto, si yo lo pudiera dar vuelta, se reinicie. Al reiniciar se permite más baja de impuestos y una mayor flexibilización laboral. ¿Y esto para qué?
para que no haya que abrir la economía, viendo cómo los productores del lado de adentro quedan sin capacidad de reacción porque tienen los costos altos, y eso deriva en despidos. Algo como lo que pasó en el menemismo. O sea, lo que Milei está pensando es un camino de reformas con secuencialidad para que no redunde en un costo social como el que ya en otro momento de reformas vimos en la Argentina y que suele ser la principal traba para cualquier presidente reformista, ¿no? Poder transitar, o mejor dicho, recorrer la transición, la economía transicional con una transformación que a nivel social puede tener costos. Entonces, dicho esto, ¿saben ante qué estamos, amigos? Porque yo les dije recién, viene la selva. Esto no va a ser fácil. Hubo una terapia de shock, en el sentido de que hay un orden macro, pero se está esperando que redunde más en efectos más palpables en la micro. Está ese órgano tan sensible llamado bolsillo, pequeñito, oscuro, nadie ve lo que pasa ahí adentro, pero todos lo sienten. Entonces, estamos yendo a un plebiscito. Esta elección de medio término no solo va a reacomodar el Congreso, es un plebiscito del plan económico, del rumbo económico, del modelo de Javier Milei. Y ahí el gobierno también, ustedes saben que algunos filósofos dicen, sobre todo los orientales, el principal enemigo, los estoicos también lo dicen, el principal enemigo con el que peleamos somos nosotros mismos, porque están los adversarios, están los enemigos, y a veces los enemigos en la política sobre todo recortan el propio perfil, de alguna manera sirven cuando uno tiene que argumentar o consolidar sus argumentos, pero ese enemigo interior con el que todos combatimos, ¿no? Cuando nos convertimos en el propio enemigo, también es un adversario del gobierno. ¿Y cuáles son las debilidades del gobierno? Vamos a ver. Las internas que recrudecieron. Porque es cierto, yo les conté ayer que el presidente no solamente arbitró, es decir, tomó una decisión y dividió fuertemente las tareas, pero ahora, a pesar de ese paraguas que puso Milei, el gobierno va a tener que transitar la campaña después de este recrudecimiento de la interna. Entonces se va a poner a prueba esta tregua, esta pax romana que arbitró Milei en esta semana con una interna en medio del Triángulo de Hierro. En el gobierno dicen, ya está, ya se terminó la interna, vamos para adelante. Pero sin duda la prueba va a ocurrir en medio de la campaña y en medio del cierre de listas, ¿no? Y la otra cuestión es que como también hubo un cambio en el organigrama de la gestión, por esto de que el presidente se salió del Triángulo de Hierro, se puso por encima como una superestructura y se agregó un integrante al triángulo, ¿no? Esa nueva reorganización también es una prueba. Y lo ponemos en las debilidades porque la prueba no se va a dar con tiempo para el ensayo. Se da en el corazón de la lucha política, de la pulseada por el presupuesto, de la pulseada con los gobernadores y del cierre de las listas camino a la batalla por el poder. Entonces vuelvo finalmente a la frase de Niall Ferguson, pero la vamos a cambiar. Le vamos a poner verbos futuros, Depende de lo que pase en octubre. El verdadero milagro será que la terapia de shock de Milei funcione políticamente. Ese es el punto, porque ahora la terapia de shock, el camino económico, se deberá validar en octubre. Y ahí estará esta frase convertida ya en una hipótesis que van a convalidar las elecciones de octubre o no. Un poquito de eso se trata. ¿Qué opinás?